Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a @meridiano_CNI, su espacio. Quédese los próximos 55 minutos y conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Don Willy, buenas tardes. Y un servidor, y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Corrió como pólvora la noticia ayer de la rueda de prensa de miembros del equipo de campaña del presidente Leonel Fernández. Una rueda de prensa donde su coordinador general, Radamés Jiménez, pues acusó o denunció a sectores del gobierno de planificar una campaña sucia contra el expresidente Leonel Fernández. Se indican a JJ Rendón, estratega político venezolano, como el hombre que daría forma a dicha campaña sucia. Ahora, ¿quién es JJ Rendón? ¿O'Neill? JJ Rendón es uno de los publicistas más conocidos de Latinoamérica y está entre los 10 del mundo, no por ser el mejor, sino por las prácticas que utiliza a la hora de atacar a sus contrincantes políticos, quienes le contratan. Y aquí tengo algunos detalles que conseguí para compartir con ustedes. Lo primero es que lo describen como un personaje siniestro, especializado en campañas negras y en difundir falsos rumores en campañas electorales. Las palabras favoritas con las que este señor detracta a sus opositores son homosexual, narcotraficante, pederasta, drogadicto y violador. Por ejemplo, en México y Colombia fueron testigos de las campañas desproporcionadas de este carajete, el señor Rondón, con una gran cantidad de trucos sucios utilizados contra todo el mundo. Por ejemplo, según una entrevista que le hiciera el periodista Ismael Cala en CNN a este señor, él se describió a sí mismo de la siguiente manera. Dice: mis armas favoritas son la desinformación, la calumnia, la propaganda gris y negra o simplemente la propaganda podrida. Esas son las armas favoritas de este señor. Hay que decir que analizando su currículum, su formación, el señor es un gran mitómano. Por ejemplo, él se place de decir que ha dirigido grandes compañías, que dirigió la campaña de Hillary, entre otras cosas. Sin embargo, investigando una por una de esas afirmaciones del señor Rendón, parece que ninguna son ciertas. Ciertamente, 2 veces ha sido señalado como un receptor de dinero del narcotráfico. Pasó en Colombia, que su buen amigo Juan Manuel Santos terminó peleando con él, y pasó recientemente en México, donde una de las personas designadas por el Chapo Guzmán para recibir y dar dinero, dice que le había entregado a él. Otra de las cosas que me llamó la atención finalmente de este señor es que en Colombia Juan Manuel Santos lo contrató en una primera etapa, cuando era ministro de Defensa, para desacreditar a Álvaro Uribe. Y parte de ese descrédito que utilizaba el señor Juan Manuel Santos fue señalar básicamente a Uribe de que era un narcotraficante, de que era todo lo que él realmente señala. Parece ser que el mismo plan que utilizó Santos en Colombia en contra de Uribe es el mismo que pretenden utilizar con Leonel Fernández, la gente de Danilo Medina, haciendo señalamientos que empezaron en el 2015 con aquel plan de Quirino, pero que realmente estuvo bajo la dirección de Joao. Este señor Rendón anoche mismo trató de responderle al equipo del presidente Fernández y al presidente Fernández, pero sin argumentos. Me llamó la atención que dentro de las personas que salieron a defender al señor Rendón, un tipo sin credibilidad alguna, estuvieron solo funcionarios del gobierno. Hay un funcionario que está en autoridad portuaria, que a mí ni me gusta referirme a él, porque él primero tiene que explicar los escándalos de corrupción que hay al interno de esa institución que él dirige, antes de yo plantear cualquier situación. Y el señor de autoridad portuaria, que no quiero decir su nombre,
salió y defendió como si Rendón y él fueran familia, diciendo, primo hermano, pero será por habladores los dos, o por falsos, o por delincuentes, no por argumentos correctos. Entonces, este es el prontuario de este elemento que acaba de contratar el gobierno de Danilo Medina. Yo en algo estoy de acuerdo con algunas personas, y es que el equipo del presidente Fernández tenía que decir con nombres y apellidos los funcionarios que se estaban reuniendo. Pero eso no lo van a dejar nosotros, que les prometemos. Nosotros sí. Mañana pasado vamos a decir quiénes son los que están metidos en eso. Pero ya eso se sabe. Tú sabes que cuando yo vi eso y los aprestos de reelección del presidente Danilo Medina, me fui a buscar una frase que se le adjudica a Bertolt Brecht, pero que es de un pastor evangélico alemán que murió en 1994. Martin Niemöller se llama el tipo. Y es aquella frase que dice, primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar. Y al paso que vamos, como que esa campaña de descalificaciones y amedrentaciones de parte del presidente Danilo Medina, porque él mismo dijo que él era que dirigía la orquesta y que en Palacio nada se mueve sin su consentimiento, y el equipo de Leonel acusó a Palacio. Entonces, una ecuación simple le da como resultado quién es el artífice de todas estas bajezas. Cuando las personas están así en decadencia, pues recurren a eso. A propósito, no pasamos el hecho ocurrido el viernes, creo, dando un pésame al presidente. Ay, sí. De conjugar un verbo, el verbo morir. Ya ¿cómo se llama? Real Academia de la Lengua, la RAL, ya dice que se puede usar eso, que no hay problema, que todos nos vamos moridos. Gracias al benefactor. El Perínclito. En el fin de semana también una noticia interesante de carácter internacional fue la congregación del Consejo de Seguridad de la ONU, que hay que apuntar que fue presidido por el canciller dominicano. ¿Qué? Esa reunión, sí. Sobrio. Bueno, oye esto, hablando en serio. Miren esa foto ahí. Eso es luego de la reunión, pero manténme fija esa foto. Hay que apuntar que el señor Vargas, para sus capacidades, yo me encuentro que lo hizo bien. Él se limitó a leer, le doy la palabra a fulano de tal. Ni le decía el nombre ni nada. Para evitarse problemas, porque esos nombres rusos, esos nombres de esos países orientales son difíciles de pronunciar. El señor Vargas solamente se limitó a eso y entonces agotó un turno más o menos acorde con la posición que planteaban algunos países de la Unión Europea, específicamente España, Francia y Alemania. De hecho, no es una posición descabellada, es hasta razonable, pero cuando un país ha dado tantos cambios de dirección en su política internacional, entonces usted llega a pensar la prostituta de la ONU. Es decir, ¿quién da más? ¿Quién da más? Si me dan más, yo cambio de posición. Si me amenazan, cambio de posición. Olvidándose de la independencia que tiene que tener una nación en ese foro que congrega a casi la totalidad de las naciones. Tú no lo viste. Mira, si Oscar me pudiera, ese es el saludo con el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo. Si usted acerca la cara, Oscar, si usted puede hacer eso, yo no sé, acérqueme la cara del canciller dominicano, del ministro de Relaciones Exteriores, exacto, vaya acercándolo. Usted ve esa sonrisa, ve acercándola, esa sonrisa que se ve desde lejos, mire cómo se va transformando. Eso es como
No sé si tú leíste el retrato de Dorian Gray. Entonces, acércala para que tú veas. Un poco más, porque esa sonrisa, más que sonrisa, es una mueca y es una mueca desagradable. Desde el 2008 está haciendo No, esa no, mueca. esa sonrisa, eso no es una sonrisa. Eso es como que después que te dan un boche, o que te jalan las orejas, o que te llevan a redil, o que te amenazan, entonces vamos a tirarnos la foto, pero ya el dolor es tan grande, la decepción es tan grande, que tú llegas a convertir lo que debe ser una sonrisa franca, sincera, de fraternidad, ¿en qué? En una desilusión, en una frustración, y eso se manifiesta en el rostro del señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. ¿Tú crees que el señor Pompeo le habrá conversado sobre el tema de los visados que han quitado a los amigos del gobierno, amigos del canciller? ¿O se limitó simplemente, como ellos siempre describen cuando quieren hablar una mentira, que fue una reunión cordial, que todo fue paz, que todo fue chulo? Porque evidentemente República Dominicana, ante la ambivalencia que tiene en los temas fundamentales, ¿cómo es posible que nosotros querramos tener una posición frente a China, querramos tener una posición frente a los Estados Unidos, dependiendo del cristal con que se vea? No, de la cercanía con que el otro lo ve. Si yo estoy con Estados Unidos, pues sí hay que ponerle sanciones a Venezuela. Si estoy con Venezuela, no te apures, yo te resuelvo eso. Aquí tráelo para Santo Domingo que resolvemos eso. O si estoy con China, todo lo que tú digas. Son de las cosas. ¿No? Pero ahí en el seno se tuvo que encuerar y enseñar, no el refajo, no todo lo que tiene, y lo que tiene no se ve muy bonito. Eso por otro. Un punto antes de pasar con nuestro invitado de hoy que yo quería tocar es el asunto este del turismo y de que esas comitivas que va Francisco Javier García. Lo primero es, yo he estado, por ejemplo, en la ITV en Berlín, bajo la gestión eran mis funciones, bajo la gestión de Francisco Javier, y le hice una serie de críticas, pero veo que eso es recurrente. Primero, usted no puede alquilar un avión montando 400 vagos de los medios de comunicación. Si le cuento una anécdota breve, mire, yo estaba esperándolo en un hotel a Francisco Javier con mi asistente y el hotel en paz, en tranquilidad. Yo estoy en el bar bebiéndome un trago, hablando con mi amigo. Y ahí no se notaba nada, la musiquita del hotel, todas las cosas. Cuando de repente un grupo de gente que todo el mundo se quedó mirando así, hablando fuerte, hablando como si estuvieran en Baní. Es de Baní el tipo, uno de ellos. Y a mí me causó tan mala impresión, yo que soy dominicano y que estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Eso es como cuando los animales andan en grupo. Van en armonía, van siguiendo con un destape. Si andan solos, tú lo ves con la cabeza para abajo en esos países desarrollados, cohibidos, así. Pues bien, lo que quería decir es, el ministro de Turismo se lleva un grupo de individuos en barra cuartilla de los periódicos, de los medios de comunicación, y se lo lleva, y él lo sienta adelante en los foros. Por ejemplo, en la ITV de Berlín, todo periodista acreditado a esa feria de turismo tiene un especialismo en periodismo turístico. Y una vez le hice yo una crítica porque, ¿te acuerdas cuando Leonel decía que la economía estaba blindada? Bueno, Leonel lo podía decir aquí, pero Francisco Javier, en español, que no habla ningún otro idioma, lo dice en Alemania y se lo traducen. Y lo que hacen los periodistas es que se ríen. Pero el turismo no es una variable exógena. Entonces yo creo que el éxito que ha tenido el turismo aquí no es por gerencia, es por las facilidades que se le ofrecen a los turistas, por las condiciones, la temperatura, el calor de la gente. Todos esos factores hacen atractivo a República Dominicana y más que todo, el turismo todo incluido, que es un turismo barato. Hay un obrero alemán, francés, inglés, puede pasarse 2 semanas aquí
hartándose, bebiendo hasta que no pueda y gozando con las mujeres que agarre. Porque a eso que viene, por 900 euros. Eso no se lo da ni la pensión más cerca del pueblecito más chiquito que ellos tengan. Entonces, el mito ese de que aquí sí hay gerencia, no. Nosotros, a causa de los contactos del sector privado de turismo y de las condiciones que mencioné anteriormente, hemos tenido un resurgir, o un surgimiento de ese sector, que tal vez llegue a 6 millones. Ellos dicen que son más, pero que ellos meten a los dominicanos en eso y crean una serie de variables ahí que usted no sabe si son turistas o qué es lo que son. Entonces, al gobierno que revise eso y que no se deje meter cuento. Mira, antes de que vayamos con nuestro invitado, hace un momentito el señor Montaz, el de los 10 millones y medio de dólares, hizo una rueda de prensa. Temístocle Montaz. Sí, ese mismo, el de los No, el que le descubrieron 10 millones de dólares. El de la casa al lado de los Kennedy en Florida. Exacto. Sí. El mismo del hospital. De los 15 mil millones, que empezó en 4 mil millones. Exacto. Dice que el comunicado leído ayer por el equipo del expresidente Fernández lo tilda de irresponsable. ¿A quién? Al equipo del presidente Fernández. Y además dice que el equipo de Leonel y Leonel han violado los estatutos del PLD. ¿Expúlsalo, Temo, entonces? Temo, deja tranquilo a Temo, que Temo tiene logorrea. Ah, sí, verdad. Logorrea es una enfermedad psíquica que entonces usted empieza planteando una cosa y termina diciendo todo lo contrario. Si tú te vas al fondo de esa noticia, al final dice que no, que eso no era así. Vamos al cambio comercial. Retornamos en breve. Usted no se mueva.